Buenas noches, hermanos. El día de hoy tenemos preguntas y respuestas y hemos recibido un total de un aproximado de 6 preguntas bastante interesantes y vamos a comenzar por la primera. Paola nos dice, ¿por qué cuando uno es más bueno y caritativo, las personas no lo saben apreciar? Y nos comenta, eso ya me quita la voluntad de seguir ayudando. Ok, vamos a la respuesta de Silvita. A ver, Silvia, tu micrófono. Esa pregunta la ha hecho Paolita, ¿no? Ay, Paolita linda. Paola, tú eres una persona muy generosa y yo sé que a veces estas cosas te desaniman, pero advierto que más que quitarte la voluntad de atenderla es porque tú que eres tan colaboradora, tú que siempre haces las cosas sin esperar nada de nadie, simplemente por el deseo de ayudar a los demás, te debes de sentir un poco frustrada de no ver un progreso en los demás. Es por tu corazón amoroso. Entonces continúa haciéndolo. Quizás sea una prueba para ti, quizás sea una prueba para tu paciencia y de alguna manera se te está trabajando la tolerancia y la paciencia en ti porque eso es lo que tú necesitas. Pero yo sé que tú eres muy amorosa, yo sé que todo lo haces con tu mejor voluntad sin esperar nada de nadie. Y quizás, vuelvo y repito, es tu deseo de ver que la gente progresa y que no se da de la misma forma, con la misma, como tú quisieras verlo, ¿no? Que rápido se solucione, que rápido entienda, que empiece a progresar, porque yo sé que eso llenará tu corazón de felicidad, porque tú eres feliz cuando las personas van avanzando. Y quizás está tratando de trabajar tu paciencia, pero continúa ayudando, porque los tiempos de Dios son perfectos y en el momento adecuado para Él, porque necesita madurar algunas cosas para poder entender esta verdad que tú le muestras, este amor que le entregas al ayudarlo, va a tener que madurar muchas cosas probablemente para poder aceptarlo y que eso dé frutos. Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Recuerda también que el, el mal que alguien te hace no te hace mal, o como el dicho es así, ¿no? El mal que alguien me hace no me hace mal. El mal que yo hago hace mal porque me convierte en una mala persona. Pero, y el bien que me hacen no me hace bien. El bien que me hace bien es el que yo hago porque me convierte en una mejor persona. Y tú eres así. Tú eres así. A ti te gusta hacer el bien, te gusta ayudar a los demás. Sigue así, no te desanimes. Piensa que los tiempos de Dios son perfectos y en el momento adecuado para esa persona entender ese mensaje que le das, se va a dar. Y tú continúa haciéndolo. No te desanimes. ¿Por qué te desanimas? Eso es lo que le quería decir a Paulita. Gracias, Silvia. Vamos a pasar entonces a la respuesta de Evita. Si por favor apagas tu micrófono, Silvia. Ok, Evita. Bueno, Paulita, hago mía las palabras de Silvia y creo que de todos los que te conocemos, eres una persona muy misericordiosa. Y yo te quiero recordar algo que Jesús dice, haz el bien sin mirar a quién. Eso es muy importante, porque cuando esperamos retorno, de repente no lo hacemos con mala intención, pero esperamos un reconocimiento y de repente lo vas a recibir y recuérdate que el reconocimiento que esperas acá en la tierra no lo vas a tener en el cielo. Entonces, lo que yo te recomendaría es que por tu mismo corazón, de repente tú puedes pensar que todos son iguales, pero recuerda que en el reino de Dios no todos somos iguales. Entonces, obviamente, vas a conocer a muchas personas a quien tú le vas a estirar mano y no te lo van a agradecer. Hay una parte de la Biblia que dice, pues sí, sí, si alguien te pide una limosna, también dale tu saco, dale tu abrigo, ¿no? Entonces Jesús nos enseña de esta manera que nosotros tenemos que dar todo lo que podamos sin esperar reconocimiento.
Y bueno, eso es lo que te quería decir. Sigue adelante, no te sientas mal por nadie que no te retorne. Siéntete bien contigo misma que has hecho el bien sin esperar una recompensa. Eso es lo que te quería decir. Gracias, Evita. Tu micrófono, por favor. Eh, de mi parte, decirle a Paola que preste un poquito más de atención a las situaciones que se le presentan, porque muy aparte de que tú seas una persona muy humanitaria, una persona muy caridosa, una persona que le gusta colaborar y que tiene un amor al prójimo que ya nos lo has demostrado, eh, pienso que de repente en tu programación existencial existan diversas pruebas, como existen también diversas reacciones a algunas acciones que no necesariamente sean de esta existencia. Entonces, las pruebas se van presentando, las decepciones, eh, la falta de reciprocidad de las personas, tal vez sean una prueba hacia ti, tal vez sean una prueba para ver si tú realmente desanimas y continúas firme, si tu fe se mantiene. Y te pido que pienses en eso y que hagas lo posible para mantener esa fe que ya tienes, esa fe que has ido desarrollando poco a poco después que tú te sentiste mejor contigo misma. Eh, Analízate, fíjate en cada situación que se te presenta y mantente firme en tu fe, en lo que tú quieres dar, en lo mejor de ti y olvídate de la reciprocidad, olvídate. No permitas que nada ni nadie consiga convertirte en una persona desanimada, en una persona que desiste de hacer el bien. ¿Ok? Eso es lo que tengo para decirle a Paulita. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Te pido que te vayas preparando, Silvia, la siguiente pregunta. La verdad que son dos, las preguntas de Carmen Rosa. La primera es, ¿tiene el síndrome de pánico alguna causa espiritual o solo orgánica o psíquica? Tu micrófono, Silvita. El síndrome de pánico. La medicina lo toma como causas físicas, ¿no? Pero esto puede tener puede venir de alguna consecuencia espiritual, ¿no? El síndrome de pánico es el desequilibrio químico en el organismo, ¿no? Y generalmente se trata con medicina. Pero esto también puede venir dado a una consecuencia espiritual en nuestra programación, que tengamos que pasar por esta serie de circunstancias para poder de alguna manera canalizar algún pago de deudas, ¿no? Hay personas que vienen con ciertas pruebas ocasionados por débitos, pruebas que vienen programadas, ocasionadas por débitos que se hicieron en vidas anteriores, y por eso venimos con ciertas características, con ciertas enfermedades o con ciertas afecciones. Si bien es cierto, esto está tratado por la ciencia, por la psiquiatría, y hay medicina que te ayuda a pasar, a superar estos trastornos, también puede tener puede ser consecuencia de una programación que nosotros hemos hecho antes de venir para cancelar alguna deuda que generamos en una vida anterior. Esto sí se puede dar. Y en tal caso, pues, lo que tenemos que hacer es tratar de mantener nuestro padrón vibratorio de la mejor manera. No estamos hablando de una media, ¿no? De que a veces, por ejemplo, el ser humano puede estar
puede tener momentos buenos y estar arriba, o puede tener momentos malos y estar abajo, y la suma de esto hace una media. No. Nosotros tenemos que de mantener un padrón, es decir, una constante, y cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras emociones para que exista una constante que es el padrón, donde la mayor parte del tiempo estamos con una frecuencia vibratoria positiva que nos permita poder equilibrarnos emocionalmente, ¿no? Y eso sí lo vamos a llevar al lado espiritual, ¿no? El lado de la medicina, pues ya sabemos que hay medicamentos que nos van a ayudar a poder tratar estas afecciones, ¿no? Pero si nosotros lo vamos a ver desde la perspectiva espírita, debemos de cuidar muy bien nuestra mente, lo que pensamos, lo que sentimos, porque va a ocasionar que nuestra vibración sintonice, que nos van a hacer daño también, ¿no? Entonces, por tal motivo debemos de cuidar mucho lo que pensamos, mucho lo que sentimos, y si esta situación se nos ha presentado en esta vida como una prueba, tenemos que buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda que nos permita mantener un padrón vibratorio positivo para que podamos superar esta situación. Esa vendría a ser mi respuesta. Gracias, Chivi. Tu micrófono, por favor. Vamos a la respuesta de Evita, recordando que la pregunta es, ¿tiene el síndrome de pánico alguna causa espiritual o solo orgánica y psíquica? Bueno, efectivamente yo pienso que sí puede tener una connotación espiritual. Recordemos que una persona puede venir con una esquizofrenia, puede venir con algún síndrome de Down, algún problema fisiológico, pero que puede ser una consecuencia de como dice, de un débito de nuestras vidas anteriores, nuestra vida pasada. Porque este tipo de problemas está trayéndonos emociones difíciles, sentimientos difíciles. Este síndrome del pánico es algo que de pronto tú tienes un terror, estés donde estés y no lo puedes controlar. Entonces, obviamente, algo podemos haber hecho en nuestra vida anterior. Sabemos que todo lo que tenga que ver con un sufrimiento, por decirlo de alguna manera, alguna situación que nos haga sentir mal, que es un constante con lo cual hemos nacido o se ha producido en el transcurso de los años, puede ser, y es casi seguro que sea porque estamos pagando alguna deuda, estamos cancelando algún débito. Entonces, efectivamente sí, nos van a ayudar los médicos, hay medicinas para eso, pero que no nos está quitando la conciencia de poder pensar, para poder pedir perdón por algo que hayamos hecho, y de repente eso nos puede ayudar a que mitigue esta situación. Esa es mi respuesta. Gracias, Evita. Tu micrófono, por favor. Bueno, recordando que la pregunta es, ¿tiene el síndrome de pánico alguna causa espiritual o solo orgánica y psíquica? Bueno, responderle a Carmen Rosa que sí, efectivamente, sí puede tener una causa espiritual, como nos lo han dicho Eva y Silvia, puede deberse a cuestiones, a traumas de otras vidas, puede deberse a procesos de obsesión también, puesto que sabemos que cuando se da el desequilibrio, ya sea orgánico o psíquico, de causas de traumas emocionales, entramos en desequilibrio inmediatamente espiritual también. ¿Qué quiere decir esto? Que todos sabemos que el equilibrio significa que todo tiene que estar en un mismo nivel, y al no estar la parte emocional, la parte mental, ¿no?, la parte orgánica, definitivamente el lado espiritual se va a ver también desequilibrado. Y cuando se ve desequilibrado lo espiritual, también podemos estar o ingresar a un estado de obsesión. Cada caso es un caso, como siempre lo digo. Algunos pueden ser
cuestiones de vidas pasadas, traumas de vidas pasadas que le originan ese pánico, como pueden ser también traumas de la actual existencia que le generan el síndrome de pánico, y a través de ese síndrome de pánico ya se va generando un desequilibrio espiritual. Entonces, todo es acompañado. ¿Qué se puede hacer? Un tratamiento médico paralelo a un tratamiento espiritual. Ambos van a ayudar al paciente a que se recupere de una manera efectiva. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta para esta primera pregunta de Carmen Rosa. Y vamos a la siguiente pregunta de ella misma, que dice así: ¿puede una persona en tratamiento por síndrome de pánico ser pasista? Recordándole a todos y mencionándolo para los que no saben, que se le dice pasista al medio, que a través de la imposición de manos redirecciona la energía que viene de la espiritualidad, o la energía que viene de él, o ambas energías a la vez, con la finalidad de mejora, con la finalidad de una cura. ¿Ok? Eso es un pasista. Entonces vamos a la respuesta de Silvia, recordando que la pregunta nuevamente la hacemos: ¿puede una persona en tratamiento por síndrome de pánico ser pasista? No, lamentablemente no, porque para poder dar pase nosotros tenemos que estar en equilibrio para sintonizar con todos los espíritus que vienen a auxiliarnos en el pase, ¿no? Si la medium pasista está dando su propia energía, si el medium está pasando por ese síndrome de pánico, ¿qué es lo que le va a pasar? Una energía que está de alguna manera alterada, entonces no va a ayudar. Y también si esa energía, si este es un pase que viene de los espíritus superiores y nosotros somos el medium, también nosotros tenemos que comunicar con ellos. Entonces no podría dar pase si está en tratamiento. No. Una persona tiene que estar bien equilibrada para poder dar un pase, para ayudar a las personas. Se trata de eso, ¿no? De ayudarlas, no de pasarles nuestras vibraciones o nuestras vibraciones alteradas, ¿no? Se trata de ayudarlos, ¿no? Yo sé que se puede hacer con todo el amor del mundo, pero mientras estás en esa situación es mejor esperar que te equilibres y después poder hacerlo. Esa vendría a ser mi respuesta. Gracias, Chibi. Vamos a la respuesta de Eva. Tu micrófono, por favor. Recordándole a Eva que la pregunta es: ¿puede una persona en tratamiento por síndrome de pánico ser pasista? No, definitivamente no, porque obviamente esa persona, de momento que ya está en un tratamiento por un síndrome de pánico, significa que está en un desequilibrio total. Entonces, dar un pase es justamente eso, sintonizar con el mundo superior espiritual. Entonces somos nosotros los canalizadores, que a través de nosotros va a llegar esa energía. Pero obviamente si estamos en un momento de desequilibrio, no vamos a tener la concentración mental ni el equilibrio espiritual para eso. No sé si has estado alguna vez en las reuniones que hemos tenido a modo presencial cuando damos pases. Nosotros nos hemos preparado para dar pases, pero si una de nosotras no se siente bien, si una de nosotras no está del todo, por cualquier razón, de repente que nos duele la cabeza o estamos preocupadas por algo, cualquier sea la situación, muchas veces hemos dicho: hoy no voy a dar pase o voy a recibir pase. Más bien estamos para recibir pase. No importa cuál sea el nivel mediúnico que tengamos, no interesa. Lo importante es que si sabemos que no estamos bien, ya sea por cualquier situación que nos esté afectando, es mejor no dar, porque tenemos suficiente energía para donarla, para entregarla. Entonces esa energía puede ser una energía que esté en baja vibración, y entonces que estamos nosotros
aportando a la persona, más bien podemos estarla desequilibrando a través de nuestra energía. Entonces, definitivamente no. Esa es mi respuesta. Gracias, gracias Evita. Gracias, Evita. Mi respuesta para Carmen Rosa al respecto de si puede o no una persona que tiene síndrome de pánico ser pasista, definitivamente no. Estoy de acuerdo con Silvia y con Eva. Ningún medium que se encuentre en desequilibrio, ya sea por orden física o espiritual, puede ofrecer el pase, puesto que la energía que va a brindar es una energía también desequilibrada, ¿ok? No se puede eh, trabajar mediúnicamente cuando se está desequilibrado. Y si estamos enfermos físicamente o estamos desequilibrados emocionalmente, vamos a estar también desequilibrados espiritualmente. Y lo que vamos a ofrecer no va a ser efectivo de ninguna manera, ¿no? La regla general es estar bien para brindar lo mejor de nosotros. A través de nosotros servir como canalizadores de esa energía que nos trae la espiritualidad, los equipos de trabajo que vienen a brindar esa energía y que a veces se mezcla con la nuestra, cuando es un pase mixto, se mezcla con la nuestra y definitivamente no podemos brindar eso a la persona, al necesitado, porque no estaríamos ayudándolo en absolutamente nada. Por el contrario, estaríamos perjudicándolo con esa energía negativa. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta, que es de Jessica, que dice así: ¿cuál es la explicación de acuerdo con la doctrina espírita para las mamás que sufren de depresión por posparto? ¿Tiene que ver con el proceso reencarnatorio del bebé? Vamos a la respuesta de Silvia. Vamos a analizar el aspecto físico y el aspecto emocional y posteriormente el espiritual, ¿no? Bueno, realmente para que se dé una depresión postparto no existe una sola causa, pero sí hay muchos factores que pueden ocasionar que se dé que pueden contribuir, ¿no? A que se dé esa depresión. Estas son cuestiones físicas y cuestiones emocionales, ¿no? En los cambios físicos, después del parto hay una caída dramática hormonal de los niveles hormonales en la madre, en el cuerpo de la madre, y eso puede contribuir a la depresión. Hay otras hormonas también que tienen una baja, ¿no? Que son hormonas producidas por las glándulas tiroides, y al bajar abruptamente pueden provocar sonolencia, cansancio, depresión, ¿no? Eso es por un lado la parte física, ¿no? Y la parte emocional es porque a veces se sienten muy abrumadas, o sea, están recién han tenido al bebé, no duermen 8 horas para tienen que dar de lactar, no se sienten capaces de atender al bebé, de repente piensan que esto se sienten abrumadas, esto es demasiado para mí, para mi cansancio, para el cuerpo, sumado a los cambios hormonales, ¿no? Se miran al espejo y se ven, no me siento atractiva, cualquier problema minúsculo lo hacen más grande. ¿Por qué? Por esta cuestión hormonal, ¿no? Y sienten que pierden el control de su vida porque ya no se sienten capaces de hacer nada. Entonces, todos esos problemas pueden contribuir a la depresión postparto, ¿no? Pero todos estos factores físicos, ¿no? Emocionales, que ocasionan un desbalance hormonal, que las alteran emocionalmente, van a hacer que la madre altere su frecuencia vibratoria. Y al alterar su frecuencia vibratoria hay un problema, se puede sintonizar con entidades que van a obsesarla. Si tiene o viene con obsesores de vidas pasadas, en ese momento puede sintonizar con esa vibración, con la vibración de esos obsesores. Ahora, sí, la otra parte de la pregunta es, por eso hay que cuidar mucho a la madre después del parto, más aún si es medium, para que ella pueda estar tranquila y este periodo lo pueda pasar bien. Existe lo que es
la melancolía posparto, ¿no? Que esto es se sienten con pena porque ya el bebé no está dentro de ellas y si lo extrañan y eso puede durar 2 semanas. Pero cuando esto es mucho más grave es cuando se hace depresión y eso puede aparecer incluso puede durar un año después de haber dado a luz, ¿no? O aparecer meses después de haber dado a luz, ¿no? Cuando no se ha cuidado de estas pequeñas, de estos pequeños señales, ¿no? Que se pueden dar de cansancio, de aburrimiento, cuando la madre no está siendo atendida, no se le da todo el cariño, la atención y la comprensión porque está pasando por una etapa, sobre todo con las primerizas, una etapa totalmente distinta que nunca ha vivido y que no se sienten muchas veces capaces de poder afrontar. Todas estas cosas, todas estas cosas van a hacer que su frecuencia vibratoria se altere. Probablemente puedan sintonizar con obsesores, ¿no? Que al bajar su vibración pues puedan alcanzarla, por eso hay que cuidarlas mucho, más aún si la mamá es medium. Y otra cosa que sí tiene que ver la reencarnación del bebé con estos problemas que tiene su mamá de depresión postparto podría darse, ¿no? Yo sé que esto lo podría explicar también muy bien Rosalia, porque ella tuvo una charla en lo que es la vuelta a la vida, la reencarnación, y antes de venir a este mundo hay una programación, ¿no? Entonces nosotros decidimos quién va a ser nuestra madre y por qué razón la madre y el hijo en una vida anterior han habido situaciones que requiere que ellos vengan como madre e hija para que se puedan reconciliar y puedan amarse, ¿no? Pueden haberse dado muchas circunstancias, muchas situaciones muy difíciles que la espiritualidad ha considerado que tengan que venir como madre e hija para poder reconciliar, madre e hija o padre e hijo, ¿no? Madre e hijo, para que puedan reconciliarse y puedan seguir avanzando, ¿no? Seguir avanzando, no quedarse con ese escollo, ¿no? Sino seguir avanzando, ¿no? Entonces, eso también puede ser que la vibración de esta persona, que aunque no tenga conocimiento la madre de esto, porque sobre nosotros cuando encarnamos se cierne el velo del olvido, y aunque antes de venir hayamos aceptado que vamos a tener como hijo a tal persona para poder reconciliarnos, hay ciertas vibraciones que pueden así alterar a la madre y hacer que tenga cierto rechazo y a veces no sintonizan con el bebé, no llegan a tener una comunicación, ¿no? Esa situación se puede dar, pero acá hay algo muy importante. En primer lugar, si es tu hijo, tú tienes que amarlo. En primer lugar también está esto maravilloso que nos da la naturaleza, que es el instinto maternal, ¿no? Por un lado pueden haber ciertas cosas que no nos explicamos, ¿no? Y que pueden exacerbar una depresión postparto. Pero en primer lugar prima la naturaleza, prima ese instinto maternal, ese deseo de amar a nuestro hijo, ¿no? Que va a ser que podamos reconciliar, ¿no? Podamos concluir, ¿no? Con esta etapa de depresión y podamos superarla, ¿no? Por eso es muy importante cuidar mucho después de dar a luz, no solamente porque hay factores físicos, hormonales y emocionales que pudieran alterarlas, sino porque también nosotros desde la visión espírita sabemos que se pueden dar esta serie de programaciones, ¿no? Las cuales necesariamente se tienen que cumplir, porque si la espiritualidad así lo programó, es porque eso es muy importante para nuestra evolución espiritual. Esa es la respuesta que le tengo a Jessica. Gracias, Chivi. Tu micrófono, por favor. Y vamos a pasar a la respuesta de Eva, recordando la pregunta que sería, ¿cuál es la explicación, de acuerdo con la doctrina espírita, para las mamás que sufren de depresión postparto? ¿Tiene que ver con el proceso reencarnatorio del bebé? Bueno, en primer lugar, todos sabemos que cuando somos mamás primerizas, obviamente nuestro cuerpo va a transformarse totalmente, nuestras emociones van a rebalsar totalmente. Puede ser para el lado positivo, el lado negativo. De frente no tiene que ver con el tema de la reencarnación del niño,
sino de repente el tema es la mamá, ¿no? La mamá está con algún problema emocional, espiritual. Recordemos también que lo lógico, lo normal es que una madre se vuelva protectora, o sea, una madre, desde que ya está el nene en el vientre, una madre cambia, una mujer cambia, se vuelve totalmente protectora, se vuelve más cuidadosa de sí misma, más frágil, ¿sí? Entonces, cuando nace el hijo, cuando nace el nene, ya lo tiene, el proceso natural es la protección a ese bebé. Pero lamentablemente hemos visto muchas veces que hay madres que rechazan a sus hijos. Lo hemos visto, ha sucedido y hasta han habido situaciones extremas con los niños que han cometido agravios extremos con un niño. Entonces ahí es donde se podría decir que esa persona puede haber tenido un problema de obsesores, la madre, y ese niño vino y tuvo que pasar esa situación, tuvo que ser agredido por la mamá. Entonces, todo eso, inclusive creo, no sé si eso es hasta ahora o algún día lo escuché, que si una mujer ha dado a luz recién y ella ha agredido a su niño, la ley puede ser un poquito más flexible porque está en ese proceso de post de depresión, ¿no? Sí, entonces sé que algo así se da, pero entonces ahí habría que ver, depende de las circunstancias, por qué esa mujer, que de pronto puede haber sido una mujer normal, que nunca mostró ningún sentimiento de agresión ni de ese tipo, cuando ella da luz, a pesar de que es natural, porque nuestras defensas bajan, pero primero está y debería estar nuestro instinto materno, el amor, la parte espiritual que debe prevalecer. Eso es lo primero. Entonces, si no está prevaleciendo eso, porque todas las mujeres lo pasamos, pero si no está prevaleciendo eso, entonces ahí está un problema, que puede ser ya una programación de su hijo o puede ser algún tema de ella, ¿no? De ella en particular, y que, como todos sabemos, el libre albedrío nos permite hacer lo que nosotros deseamos. No van a intervenir nuestros ángeles, nuestros seres de luz, van a permitir el libre albedrío que Dios nos prometió, y es por eso que podemos hacer lo que nosotros deseemos, ¿no? Aunque obviamente puede hacer cosas injustas, pero es decisión de nosotros. Entonces, se tendría que ver muchos factores, ¿no? Si una persona se deja vencer por esta situación hormonal que todos pasamos, pero que la lleva a un extremo de hacer daño a su nene o de rechazarlo, eso ya vendría a ser muy aunado, digamos, a la parte espiritual. Esa es mi respuesta. Gracias, Evita. Vamos a recordar cuál es la pregunta antes de dar mi respuesta. La pregunta sería... Ceci, quería acotar algo, si me permites. Claro, por supuesto. Ya, en relación a las madres que pueden llegar a agredir a sus hijos, a eso se le dice psicosis postparto, ¿no? Y la ley contempla, hay un atenuante en el cual cuando se ha presentado esta situación y las madres han estado en pleno puerperio, que es el momento después de dar a luz, ese desbalance hormonal, ese desequilibrio químico, ya que, o sea, eso va más allá de nuestra voluntad, esto es químico en el organismo, es que ocasiona esa depresión, y eso lo toman como locura momentánea. Es un atenuante cuando la madre va a ser juzgada si es que dañó o mató a su hijo. Es un atenuante que la ley contempla, porque es una situación que va más allá de la voluntad o de la decisión de cada mujer, porque esto es una cuestión química, ¿no? Simplemente quería acotar eso, ¿no? Entonces sí es una prueba muy grande, sí es una situación muy difícil, ¿no? Por eso es que siempre se le tiene que cuidar mucho a una mujer cuando después de dar a luz, porque todas estas circunstancias se pueden dar, ¿no? Eso era lo que yo quería acotar en relación a esto, sí, tan terrible que pasa. Y sí, efectivamente, la ley contempla, eso es un atenuante, la psicosis postparto por un desbalance
hormonal o un desbalance químico en el organismo que no son capaces de controlar, ¿no? Eso era lo que yo quería acotar, Rosalia. Muchas, Eva, gracias, por favor. Ok, Chivi, gracias. Recordando que la pregunta es, ¿cuál es la explicación de acuerdo con la doctrina espírita para las mamás que sufren de depresión postparto? ¿Tiene que ver con el proceso reencarnatorio del bebé? Bueno, responderle a Jessica que definitivamente solamente el espiritismo y a través de las enseñanzas de la reencarnación es que puede explicarnos un poco mejor este asunto, fuera del lado físico, fuera del lado emocional, mental y orgánico. Nos aclara, creo que de mejor manera, denotando que hay un profundo envolvimiento entre la madre y el hijo, debido a que probablemente ellos hayan sido desafectos en otras vidas. Al ser ellos desafectos en otras vidas, la madre desde el momento en que se concibe este nené, ya va teniendo, eh, independientemente de cualquier cosa, ya va teniendo cierto desconforto con el embarazo y que se va, a medida que va pasando el tiempo, esa madre, a través de esa energía que ella siente, ese desconforto que le proporciona la energía de ese espíritu que está comenzando a encarnar, de que está cerca de ella ya, es que comienza este proceso de depresión. ¿Ok? Eh, bueno, nos dice así que normalmente padres e hijos reencarnan para ajuste de cuentas. Vemos por ahí muchos casos de padres e hijos que nunca llegan a entenderse. ¿Por qué? Nos preguntamos a veces por qué. Porque ha habido un desentendimiento en otras vidas. Entonces, dependiendo del grado emocional en que se encuentra ese espíritu encarnado que va a ser la madre, es que se propicia esta depresión postparto. Eso a través de la energía, a través de las sensaciones y de las intuiciones que esa persona puede tener independiente de que sea o no medio. ¿Ok? Bueno, todo esto es sabiduría divina, ¿no? Sabiduría divina y sabemos pues que estas situaciones se dan para propiciar una reconciliación, para que nazca el amor entre el desafecto y el encarnado, ¿no? El espíritu desafecto y el espíritu encarnado que en otras vidas se desentendieron, ¿no? Esa es la explicación espírita, la explicación que la doctrina espírita nos da. Es por esto que la mamá va desenvolviendo esta depresión al, al sentir esa energía del espíritu cercano a ella. No vamos a decir que es un espíritu obsesor, porque no lo es. Por el contrario, es un espíritu que ya dentro de su programación existencial ha aceptado el venir y reconciliarse con la madre. ¿Ok? Sabemos que no recordamos, más el sentimiento que puede haber generado este desafecto es tan grande que la mamá consigue sentir esas sensaciones que la llevan a la depresión. Entonces, esa es la explicación espírita. Y sí tiene que ver con el preparo, el proceso reencarnatorio del bebé, puesto que el bebé, siendo un desafecto de la mamá de otras vidas, entonces viene en misión de reconciliación. Entonces, esa es la explicación que yo tendría para Jessica. Vamos a pasar entonces ahora a la pregunta de Marlene. Cuando el ser humano fallece y encarna en una nueva vida, puede sentir cosas que le pasaron en su vida anterior y saber cómo le sucedieron. Vamos a la respuesta de Silvia.
Cuando nosotros venimos a encarnar, se cierne sobre nosotros el velo del olvido. No necesariamente, no es muchas veces conveniente que sepamos qué nos pasó antes. Se dan circunstancias de repente en el que de repente hemos pasado alguna desobsesión y se nos manifiesta qué o quién fuimos, ¿no? Pero no es necesario que lo sepamos. Podría darse, sí, ¿no? En circunstancias especiales, pero lo ideal, por eso se cierra el velo del olvido, es que no lo sepamos. Como el caso que acaba de mencionar Ceci, dos personas que han tenido desavenencias irreconciliables, pero que sin embargo para poder avanzar, para poder progresar, necesitan que se dé que se dé esa reconciliación, que aprendan a amarse y vienen como padre e hijo o madre e hijo. Y pongamos, el hijo mató a la, en otra vida a la que ahora va a ser su madre. Obviamente va a haber un rechazo, ¿no? Pero es mejor que no lo sepan, porque lo ideal es que se reconcilien, ¿no? O de repente, pues en otra vida fue una persona con mucho poder y ahora vengo a pagar esa... y no administré bien lo que tenía y fui muy déspota y ahora vengo en una condición muy humilde y lo programé así para cancelar una deuda porque lo que quería era avanzar y pasar por esa prueba. Imagínate si me va a servir acordarme de lo que fue en otra vida. Para nada. Me voy a extraviar de la prueba, ¿no? Sí hay situaciones en las que uno puede sentir que fuimos en otra vida, y eso puede ser animismo, pero lo ideal es que no. Podría darse la situación, ¿no? Podría ser que en algún momento nosotros, por alguna razón, sepamos qué hicimos antes o sintamos lo que hicimos antes. Pero qué tan productivo podría ser eso, salvo que yo, no sé, pues fuera una persona que en otra época fui médico y que esas experiencias me ayuden a ayudar a alguien, pero son situaciones muy, en esta vida, ¿no? Pero son situaciones muy excepcionales, ¿no? Podría ser que también una persona esté pasando por animismo y viviendo experiencias de vidas pasadas, pero eso es arrastrarte al pasado y no avanzar. ¿Para qué viniste a esta vida? Si no es para cancelar, si no es para vivir el aquí, el ahora, este presente, este es el momento, ¿no? En el que tú tienes que avanzar, en el que tú tienes que hacer lo que te corresponde, porque tú has venido con un tiempo y una misión, y es esto lo que tienes que hacer. O sea, si te sirviera de algo recordar lo de la vida pasada, pero por lo general no, porque te atrapa el pasado y no estás viviendo el presente y no estás haciendo lo que tienes que hacer ahora, ¿no? Entonces, podría darse la situación, pero no considero que sea conveniente, porque venimos acá para vivir esta experiencia terrenal, vivir situaciones que nos permitan cancelar deudas de vidas pasadas. Es mejor muchas veces que no sepamos y que nos dejemos llevar por nuestra intuición, por nuestra inteligencia y nos dejemos guiar por las leyes divinas, pero no necesariamente es imprescindible que sepamos. Por algo se cierne sobre nosotros el velo del olvido, ¿no? Para que podamos avanzar sin cosas preconcebidas, ¿no? O sea, no sería justo, ¿no? Es la respuesta que tengo para ti, Marlene. Gracias, Chivi. Tu micrófono, por favor. Vamos a recordar la pregunta. Cuando el ser humano fallece y encarna en una nueva vida, ¿puede sentir cosas que le pasaron en su vida anterior y saber cómo le sucedieron? Vamos a la respuesta de Evita. Lo mismo, tenemos el conocimiento nosotros como espíritas que somos, que venimos con el velo del olvido. Y eso se hace por misericordia, obviamente. Imagínate que vengamos recordando todo lo que hicimos, de repente hicimos mal
Y como siempre nos reencontramos, vamos a estar en un núcleo familiar o amical con alguien que de repente hemos tenido un pasado, una vida anterior y le hicimos un daño o recordamos el daño que nos han hecho. Entonces eso no nos va a servir para evolucionar, porque vamos a estar recordando, eso sería muy cruel, ¿no? Pueden existir situaciones excepcionales, sí. Hay una historia de una mujer en la India, creo que es el caso de recordar una vida pasada, digamos, el más extraño, por decirlo de esa manera, o que ha sido estudiado inclusive por científicos, donde esta persona recordaba su vida pasada, cómo había muerto, recordaba el nombre de su mamá, de su papá, y el pueblo donde vivía, ella lo describía totalmente, describía su casa, pero eso le causaba daño a ella porque ella se sentía infeliz en el hogar que ella vivía y hacía infeliz a sus padres porque ella le decía, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá, y yo morí ahogada. Pero, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, la historia la vi, pero no entendí el por qué tendría ella que recordar eso, porque para evolucionar no le sirve en absoluto, ¿no? De repente hay detalles que no salieron a la televisión y de repente ella tenía que recordar ese momento de dolor por algo, pero ella recuerda más que el momento del dolor, mucho más del momento en que ella muere ahogada, que la empuja un amiguito. Ella recuerda a su familia, recuerda a la casa y efectivamente ella llega a la casa que sus padres fisiológicos de ese momento la llevaron porque ella fastidiaba tanto, pero ella recordaba, llegó a esa casa y ella decía que ahí estaban sus padres, pero los que supuestamente eran sus padres, así habían perdido una niña, pero físicamente no era su hija. Entonces no entendí bien para qué se sucedió esta razón. Repito, puede ser de repente porque ella tenía que revivir, pasar por algún débito el dolor que ella pasó. No entiendo eso, o lo trato de comprender de esa manera. Pero de que sí puedes tener una intuición de tus vidas pasadas, una intuición no literal, puede ser. Y de repente muchos los tenemos, porque también tenemos tendencias del pasado. Y nos puede servir solamente a modo de decir, bueno, sé lo que pasé, porque eso es consecuencia de lo que estoy viviendo ahora, pero no es retrocediendo como lo ¿no? Por eso muchas personas pueden venir con enfermedades, con limitaciones de cualquier tipo, con muchos problemas. Hay muchos casos, muchas formas en que las personas venimos al mundo y tiene mucho que ver cómo fuimos en la vida anterior. Entonces, alguien alguna vez me dijo, ¿no? ¿Qué importa lo que fuiste en el pasado? Lo importante es lo que eres aquí en el presente, que es lo que nos va a servir para el futuro. Entonces, creo que esa es la respuesta. Puede haber intuición, sí, es más, la hay. Tenemos una intuición y ciertas tendencias que podemos haber arrastrado en nuestra vida pasada, sí, que no tiene nada que ver con lo que vivimos en el momento, la coyuntura del momento, de pronto los gustos, ya sea por cosas muy antiguas, eso puede ser, y ciertos sentimientos, ciertas nostalgias, pero que cuando ya es un constante, ya es una necesidad, se transforma en un problema. Entonces, esa es mi respuesta. Gracias, Evita. Vamos a recordar la pregunta nuevamente. Cuando el ser humano fallece y encarna en una nueva vida, puede sentir cosas que le pasaron en su vida anterior y saber cómo le sucedieron. Bueno, sabemos sí, como nos ha dicho Silvia y Eva también, que venimos con el velo del olvido, ¿no? Para no favorecernos ni desfavorecernos en el percurso de nuestra programación existencial. ¿Por qué? Porque los encarnados tenemos la
manía de querer cambiar el futuro cuando lo vemos. Entonces, desde el momento en que recordamos que fuimos, qué hicimos y cómo nos comportamos en otras vidas, definitivamente vamos a saber lo que merecemos. Entonces, no, por eso es que se nos pone el velo del olvido. Pero respondiendo a la pregunta, que la pregunta es si es posible sí, que se recuerde. Sabemos que el proceso de reencarnación es hasta los 7 años y que dentro de esos 7 años, que muchas veces se extienden los 14, es posible que hayan recuerdos de vidas pasadas, como por ejemplo lo que nos contó Eva. Ahorita Eva nos ha contado un caso de una persona. Yo conozco varios casos, el más reciente que me impresionó, que hace poquísimo que vi el caso de Olive Ottman. Hay una niña estadounidense, si no me equivoco, es en Carolina, Carolina del Norte, si no me equivoco, que vive esta niña, que es la reencarnación de Olive Ottman. Olive Oldman, y tiene recuerdos bien claros. La niña tiene ahorita creo que como 6 años y tiene recuerdos clarísimos de otras vidas, del qué le sucedió, cómo le sucedió, quién fue, incluso cosas impresionantes. Voy a subir después el documental para que ustedes lo vean y saquen sus propias conclusiones. Entonces, es posible probablemente en el proceso de finalización de reencarnación, porque vemos que son niños los que recuerdan, ¿no? Normalmente son niños los que recuerdan episodios de otras vidas. Quizás en este caso específico de Olive, porque la vida que llevó fue muy traumatizante, fue secuestrada por indios y bueno, no les voy a contar la historia completa para que la puedan ver, que es muy buena la historia y para que la puedan ver y puedan sacar sus propias conclusiones. Es posible en esta etapa, sí, final del proceso de reencarnación. Ahora, más adelante de eso, yo supongo que también puede ser posible siempre y cuando tenga una finalidad. Y quien va a considerar si hay una finalidad, si va a servir en algo para la evolución, de ese ser encarnado, va a ser la espiritualidad, porque nada se hace sin el permiso de la espiritualidad, ¿ok? Pero sí se dan situaciones en que se puede recordar qué le sucedió, como es el caso que Eva ha hablado ahorita y el caso que les acabo de mencionar, que ya lo van a ver cuando lo ponga el documental, el link en el documental en el WhatsApp, ¿ok? Vamos a la pregunta de Erika. Dice así, cuando un encarnado llega a la adolescencia, ¿por qué es tan difícil motivarlo y más fácil obsesionarse con algo? ¿Tiene que ver con alguna situación de otras vidas, con alguna situación del pasado? ¿Cómo se puede ayudar a través del espiritismo a estos jóvenes a desapegarse de esas obsesiones? ¿No? Estamos hablando de obsesiones materiales, ¿ok? Obsesiones de juegos, obsesiones de no sé, de repente, inclusive hasta obsesiones con personas. No estamos hablando de obsesores, sino de obsesiones, ¿ok? Vamos a la respuesta de Silvia. ¿No? Ese eterno soñar, la adolescencia, decía Chabuca Granda, ¿no? Ese eterno soñar. La adolescencia es el proceso de transformación, de cambios, ¿no? No somos niños, pero tampoco somos adultos, entonces estamos en el limbo, en el proceso de adaptación. Como les dijimos hace un momento, lo ideal es que, ¿cómo el espiritismo los va a ayudar? Pues yo sé que muchas veces hemos conversado que sería lo ideal tener colegios espíritas, no tener una mayor formación espírita, para que ellos puedan entender cuáles son las leyes divinas que es dentro de nuestra conciencia, y eso los orilla a tomar mejores decisiones de vida, ¿no? Y no obsesionarse, ¿no? Sino ir por lo real, por lo fáctico, por lo que realmente va a ayudar, pero
son adolescentes, están en pleno proceso de cambio, están intentando, están ensayando a vivir, ¿no? Y muchas veces toman decisiones de adultos, siendo todavía niños, y eso les produce dolor, quemar etapas, y eso frustra totalmente su proceso evolutivo, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Si eres madre de un adolescente, conversa mucho con él, trátalo con amor, háblale de la doctrina, instrúyelo, trata que tenga mejores alternativas, no lo obligues a nada, persuádelo. Con formación espírita, si yo hubiera sido adolescente, hubiera tenido todos estos conocimientos que tengo ahora, acordándome de esa época. Yo sé que hubiera tenido mejores alternativas, tendría un abanico de posibilidades mucho más grandes para poder tomar decisiones. Es muy cierto también que la influencia externa es muchas veces determinante, pero si nosotros los formamos y hacemos de que ellos tengan sólidos principios donde los valores sean cada vez más fructíferos, entonces vamos a darle mayores alternativas para que tengan mejores decisiones en su vida. Entonces lo que tenemos que hacer es entregarles amor, ¿no? Todos los problemas y todas las carencias de esta vida son por la falta de amor, ¿no? Y también instruir, una forma de entregarles amor es instruyéndolos, es presentándoles más alternativas, y una de esas es la doctrina, ¿no? Que tengan conocimiento, conversar con ellos, y siempre da sus frutos, ¿no? Darles una mejor alternativa que la presión externa, que la presión externa les da, ¿no? Que yo creo que esa sería una muy buena alternativa para hacer que los jóvenes tomen mejores decisiones. Esa vendría a ser mi respuesta. Gracias, Chivi. Tu micrófono, por favor. Vamos ahora a la respuesta de Evita, recordando que la pregunta es: cuando un encarnado llega a la adolescencia, ¿por qué es tan difícil de motivársele y más fácil de que se obsesione con algo? ¿Tiene que ver con algo que sucedió en vidas pasadas? ¿Cómo ayudar a través del espiritismo a jóvenes a desapegarse de esas obsesiones? Recordando que estamos hablando de obsesiones de cosas materiales, ¿ok? No de obsesores. Bueno, todos sabemos que la adolescencia es la etapa más difícil que todos podemos pasar. Entonces, obviamente, al ser la etapa más difícil, vamos a ser más vulnerables a cualquier cosa que se nos presente. Podemos tener, qué sé yo, por vernos fanáticos de una música, de la pintura, de los juegos, porque estamos hablando de cosas materiales, ¿no? Y también somos un poco rebeldes. Entonces, pienso que lo primero que hay que hacer es fomentar los valores, porque si bien es cierto que hablarles de la doctrina sería lo ideal, sí, pero que un adolescente escuche de hablar de la doctrina no creo que sea tan fácil, porque obviamente ellos no están en esta sintonía que, como dijo nuestra querida Silvia, ¿no? Si hubiéramos sabido, no estábamos con la madurez necesaria para entenderlo. Entonces ahí hace falta los valores que los padres puedan dar a sus hijos. Porque nos hemos dado cuenta muchas veces que hay niños que cuando estaba esto ya, el internet, el Nintendo, los juegos, no iban al colegio por estar metidos en estos lugares jugando, adolescentes lo mismos, o estaban metidos ahí con el PlayStation y todo lo demás, y se olvidaban de los estudios, y se olvidaban de todo, hasta de comer, y desobedecían. Entonces, yo creo que obsesores, bueno, pueden haber obsesores, sí,
pero que también el tema pasa por el tema de los valores, del cuidado que los padres puedan dar, porque este es un tema muy general, es un proceso difícil que pasamos todos. Entonces, como son cambios, son actitudes, es querer comerse el mundo, es tener, empezar a tener ideales inclusive, ¿no? Ya que algunos en por los años 60 se volvían hippies y todo eso, entonces ahí creo que es el tema de valores primero, que sí puede estar un obsesor también incentivando justamente esta situación negativa por la que puede estar pasando un joven, un adolescente, ¿no? Entonces hay que cuidar, hay que estar siempre mirando, siempre atentos, porque generalmente nosotros no decimos, mi hijo, a un adolescente que está pasando este proceso, no vamos a decir, está obsesado, al menos que sea un tema distinto, ya un tema grave, un tema diferente al común denominador de la mayoría de los adolescentes, ¿no? Que hay, que hay. Sabemos que hay temas en que adolescentes han sido obsesados y sus comportamientos no son hasta cierto punto de un adolescente que pueda hacer cosas de pronto extravagantes, pero no malas, ¿no? Entonces, creo que el tema va por ahí, poner mucha atención y que, bueno, si hay algún obsesor, eso va a ser una diferencia, una pequeña diferencia se va a notar si hay tema de obsesor. Esta es mi respuesta. Gracias, Evita. Vamos a recordar la pregunta antes de que yo dé mi respuesta. Cuando un encarnado llega a la adolescencia, ¿por qué es más difícil motivarlo y es más fácil que se obsesione con algo? Tiene que ver con algo que sucedió en el pasado, cómo ayudar a través del espiritismo a jóvenes a desapegarse de esas obsesiones. Eh, yo diría, concuerdo con Silvia y con Eva de que son valores realmente que hay que trabajar en ellos y eso hay que ir trabajándolo a través del tiempo, desde la infancia y creo que debemos de terminar de trabajar esos valores o debemos de parar de repente de trabajar esos valores hasta que nuestros hijos dejen de vivir con nosotros. Y mismo así, creo que cuando se vayan a vivir a sus casas, porque cuando se independicen, debemos de continuar recordándoles los valores que les dimos. Eso es muy importante. Hacer con que esos valores hagan parte de su personalidad. Eso sería del lado pues, emocional y del lado material. Del lado espiritual, yo diría que sí puede tener que ver con cosas del pasado también. Recuerden que nosotros venimos trayendo nuestras características de otras vidas y de repente ya tenemos ciertas compulsiones. Quiero recordarles o quiero aclarar que podemos traer traumas de otras vidas, podemos traer problemas emocionales de otras vidas. Podemos traerlo, así como traemos habilidades, aprendizajes, conocimientos de otras vidas, también podemos traer esos traumas. Entonces, es factible, sí, que pueda ser algún problema de otras vidas, como puede ser problemas de la existencia actual también, de esos valores equivocados que quizás ni siquiera fueron dados por la familia, sino que los tomó de algún otro lado debido a que de repente la familia no está muy presente en la vida o alguna contaminación que ese adolescente pueda tener, porque como lo han dicho Silvia y Eva, esa es la fase más difícil del encarnado, la adolescencia. Y es la fase en que los padres tienen que hacer un acompañamiento mejor. Y si vemos pues estas compulsiones por juegos, por ropa, inclusive compulsiones hasta por dinero, entonces tenemos que este, hacer con que ese niño, ese adolescente revea los valores. ¿Cómo el espiritismo puede ayudar? El espiritismo puede ayudar, sí, a través del conocimiento. Es muy difícil, sí, que un adolescente
acepte participar de una charla espírita o acepte leer un libro espírita. Pero en nuestras charlas cotidianas es posible que sí vayamos inculcándole ciertos valores espíritas también, puesto que nosotros ya los practicamos. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que nosotros, los que somos espíritas? Y otra manera de ayudarlos es a través de los pases, porque un adolescente puede recibir pases. Puede ser un pase a distancia, una irradiación, un agua fluidificada, también se le puede dar, ¿ok? Y eso a mí me parece que podría ser paralelo también a un tratamiento terrenal, ¿no? No vamos a decir que vaya a un psiquiatra ni nada de eso, de repente una evaluación psicológica también, ¿no? Ver los valores inculcados, ver las compañías que tienen, eso es muy importante. No podemos ser verdugos tampoco, porque al adolescente hay que dejarlo ser adolescente, pero nosotros tenemos que estar ahí observándolos, porque sabemos que no tienen experiencia y que aunque hayan traído experiencias de otras vidas, puede ser que se vuelvan a equivocar y en lo mismo. ¿Ok? Esa sería mi respuesta para Erika. Entonces pasemos a la siguiente pregunta que es de Janet. Y Janet nos dice así, si un joven que se sabe tuvo un obsesor desde niño y luego después de un proceso de asociación en el cual se le invita a ese espíritu a retirarse hacia la luz y lo hace, ¿es posible que regrese nuevamente? Y nos pone como observación que se trata de un joven que tiene cierta violencia. Por favor, hay un micrófono. Ya. Hay un micrófono abierto. Creo que es el de Silvia que iba a dar la respuesta. Ok, Silvia, cuando gustes tu respuesta. Ya. Después de hacer la desobsesión es necesario que haya una reforma moral en la persona a la que se le ha hecho la desobsesión, para que su padrón vibratorio, es decir, la constante vibratoria, siempre esté en positivo, ¿no? Hace un momento expliqué lo que era el padrón. Es donde más tiempo están acostumbradas nuestras neuronas a estar. Y si es, y debemos de mantener un padrón positivo de vibración, y eso lo hacemos moralizando al individuo. Recordemos que el pensamiento es el vehículo de los fluidos universales, ¿no? Y este es capaz de transformar, aunque imperceptible a los sentidos, es capaz de transformar a la materia. Si esta persona no se ha moralizado, y aunque ese obsesor haya sido llevado y ese obsesor ya haya sido encaminado, su frecuencia vibratoria va a atraer a otros espíritus similares, ¿no? Si él continúa con esos procesos de agresividad, si él continúa con esa misma con otros, ¿no? Pero va a seguir en esta situación, porque no hay una transformación moral. Así que a la desobsesión viene acompañado un tratamiento psicológico y una reforma moral. Es muy importante eso, ¿no? Hace un momento estábamos hablando o comentábamos que sería bueno que haya mayor formación para los jóvenes en la doctrina espírita. En este país realmente esto está en pañales. En Brasil yo sé que la hay, pero así como hay grupos en la iglesia de jóvenes que se reúnen y que, si bien es cierto, es mucho más social, pero también se les imparte todo lo que es la doctrina católica, sería bueno, sería lo ideal, si se pudiera en algún futuro hacer, que hubieran este tipo de grupos a los jóvenes para darles también esta alternativa. O en todo caso, lo importante es, como dijo Ceci, darles pases y radiaciones y tratar de ayudarlo con un soporte psicológico y, sobre todo, una transformación moral para que esto no se vuelva a repetir. Porque si él sigue con la misma conducta, no será pero vendrán otros y quizás más fuertes también. Esa vendría a ser mi respuesta. Gracias, Chivi. Tu micrófono. Le voy a repetir la pregunta a Eva. Tu micrófono, porfa.
La pregunta es si un joven que se sabe que tuvo un obsesor desde niño y luego después de esa obsesión, se le invitó a ese espíritu obsesor a ir hacia la luz. ¿Es posible que regrese nuevamente? Y nos observan aquí que se trata de un joven que tiene en sí cierta violencia. Bueno, estás mencionando que él ya desde niño se sabía que tenía un obsesor, entonces estamos hablando de algo que trajo de una vida pasada, ¿no? Que luego se le hizo una desobsesión para encaminar a este espíritu a la luz. Eh, También recordemos de que a veces podemos hacer el tratamiento de desobsesión, pero no todos los espíritus se van hacia la luz, a veces están en rebeldía, se pueden alejar, sí, pero no quieren irse hacia la luz, ¿no? Entonces, este también puede ser un caso. Pero al igual que dice Silvia, si no hay una reforma moral de este joven, porque vemos que tiene una tendencia a la agresión, tiene una tendencia a hacer daño, entonces obviamente cualquier espíritu obsesor, cualquier hermanito menor, espiritualmente puede no, está pegado a él y está alimentándolo más en esa situación que él tiene, ¿no? Está, como digo, está como influenciando más, porque este muchacho tiene su espíritu así. Es difícil si es que esta persona no tiene, en primer lugar, a veces, repito, a veces no quieren escuchar la parte espiritual, pero existe el psicólogo y ya con un tratamiento psicológico sería mucho más fácil ayudarlo espiritualmente. A través de la irradiación también es bueno, también sí se logra mucho, pero el problema está cuando la persona no acepta la oración, cuando es reacia a eso, ¿no? Cuando no está abierta a aceptar, ahí es un poquito más difícil la ayuda. Aquel que no se puede ayudar, aquel que no quiere ser ayudado. Y si ya es un joven que piensa, que toma, porque bueno, cosas de niño, pero ya es un joven que pensante, es un joven inteligente, es un joven que toma decisiones, que acepta esto y no lo otro. Entonces ahí está el tema. Habría que ayudarlo si no acepta la espiritualidad, primero psicológicamente, las personas que están en su entorno, darle mucho amor, hablar con él, tratar de corregirlo, pero con amor y también paralelamente el tratamiento espiritual, porque sería muy necesario hacer un tratamiento espiritual constante para que él también se sienta bien. Cuando él empiece a vibrar en alto, cuando él ya tenga la voluntad de ser mejor, es así como va a sentir que ya estas personas, estos seres ya no están cerca de él. Pero todo es vibración moral, todo es vibración espiritual. Si no, nada va a funcionar. Pero eso tiene que salir de uno mismo. O sea, de afuera para acá no podemos hacer nada si nosotros no queremos. No podemos nosotros obligar, ayudar, no podemos imponer nuestra ayuda. La persona tiene que tener conciencia y aceptarla. Y lamentablemente a veces si no aprenden por amor, aprenden por dolor. Cuando hay ya demasiado sufrimiento, ¿no? Esa es mi respuesta. Gracias, Evita. Voy a leer nuevamente la pregunta de Janet. Ella nos dice si un joven que se sabe tuvo un obsesor desde niño y después de un proceso de sucesión, este obsesor es invitado a retirarse hacia la luz. ¿Es posible que regrese nuevamente? Se trata de un joven que tiene sí cierta violencia. Bueno, decirle a Janet que sí es posible que regrese. No sabemos si es el caso específico o si en realidad este joven, a través de esa violencia que él manifiesta, haya podido obtener nuevos obsesores. ¿Ok? Sabemos que ha tenido desde muy niño esta compañía, este obsesor que probablemente si lo encontró desde niñito, probablemente haya sido un enemigo de otras vidas. Entonces, hay que evaluar todo el tiempo que pasó y si en realidad ese espíritu obsesor ya se retiró, porque el tiempo
que se supone que ha estado con él es demasiado tiempo. Es un tiempo en el cual ese obsesor puede haberse ya inclusive ingresado en estado pues de simbiosis, en el que ya se acopla uno al otro. Es bastante difícil, pero no vamos a dudar del trabajo que se haya podido hacer con él. Como le digo a Janet, hay dos opciones. O el espíritu obsesor se retiró y regresó nuevamente, o entonces este joven adquirió nuevos obsesores por el grado de violencia que él manifiesta. Entonces, hay mucho que trabajar ahí con ese joven, hay una reforma íntima que hacer con ese joven para que él pueda verse libre. Hay que hacer todo un trabajo espiritual con él, paralelo también al trabajo terrenal que sería pues con un psicólogo o de repente un psiquiatra debido a la violencia que manifiesta, sea en menor grado o en mayor grado. Entonces, para ayudarlo, ya que el tiempo de obsesión ha sido bastante prolongado. ¿Ok? Esa es mi respuesta para Janet. Ahora vamos a pasar hay dos preguntas aquí que son de Alejandro. Vamos a pasar a las preguntas de ellos. Les pido a Silvia y a Eva que presten un poquito más de atención, más de lo común, porque es bastante largo. La primera es una inquietud que él tiene y la segunda la vamos a dar enseguida después que terminemos de responder la primera. Entonces dice así: en la entrevista que le hicieron a Chico Xavier en Pingafogo el 28 de julio de 1971 y entrevistado por Saulo Gómez, Chico Xavier manifestó que tenía mucho interés en conocer las historias de dos monjas católicas y que hablaban de la psicografía. Santa Brígida de Suecia. La Virgen se le había aparecido una vez a un cura diciéndole que había nacido una niña y que se oiría su voz en todo el mundo refiriéndose a Santa Brígida. Y de Santa Clara de Montefalco. Una vez tuvo una visión y le preguntaba a Jesús: Señor, ¿dónde vas? Y Jesús le respondió: busco un lugar donde poner mi cruz, pero no la encuentro. A continuación Jesús implantó su cruz en el corazón de Santa Clara. Cuando murió en el año de 1308, producía tal fragancia que no pudieron enterrarla. Después de 700 años su cuerpo no se ha descompuesto. La pregunta es si Chico Xavier logró conocer la historia de estas dos monjas que había manifestado su interés en conocerla. Entonces vamos a la respuesta de Silvia. Tu micrófono. Si chicos, Xavier logró conocer a esas dos monjas, es la pregunta. Voy a repetir la pregunta. La pregunta es si Chico Xavier logró conocer la historia de estas dos monjas que habían manifestado su interés en conocerlas. La verdad, si quiere, yo estoy escuchando recién hoy día esta historia, ¿no? Desconozco, pero conociendo la avidez por informarse de chicos, probablemente sí, pero desconozco totalmente esta historia. La estoy escuchando recién ahora. Sí sabía de Santa Brígida, sí sabía de Santa Clara, pero no sabía que Chico si Chico llegó a investigar más acerca de ello, porque recién me estoy enterando en este momento. Pero qué bueno, voy a investigar. Qué bueno. Gracias, Alejandro. Gracias, Chivi. Vamos a la respuesta entonces de Evita. Bueno, efectivamente sí recuerdo haber visto esa entrevista que tuvo Chico Xavier. Él ahí manifiesta, un periodista le hace la pregunta con respecto a estas santas. Él manifiesta, Chico Xavier, que sus espíritus superiores, e inclusive menciona a Emmanuel
que Manuel le habló a Chico Xavier de estas santas, ¿no? De estas santas. Y ahí Chico Xavier manifiesta de que Manuel le había dicho que el mundo católico tenía a dos hermanitas que tenían mediunidad y que iba a ser muy importante los mensajes que ellas iban a dejar en el mundo cristiano. Eso es lo que Manuel le dice a Chico Xavier. Lo que Manuel menciona ahí, lo que Chico Xavier menciona a él es que le hubiera gustado saber más de la vida de estas santas, ¿no? Inclusive Manuel le dice que Santa Inés, ¿no? ¿Verdad? No, Santa Brígida, que Santa Brígida había escrito, tenía muchos escritos psicografiados, muchísimos escritos psicografiados. Sí, eso es lo que le menciona el espíritu de Manuel a Chico Xavier. Con respecto a Santa Clara de Montefalco, no sé si ustedes recordarán, en la charla que di, la mediunidad de los santos, se habla de ella. Entonces ella también psicografiaba y además ella tenía visiones. Ella sabía cuando un hermanito, o sea, ella sabía más, sin ver a la persona que estaba enferma, que estaba mostrando su enfermedad, sabía cuándo iba a... Ella oraba mucho por los hermanos desencarnados. Ella decía que no creer en el mundo espiritual era inadecuado, que eso existía y que los hermanos se comunicaban con nosotros. Entonces, obviamente, Chico Xavier sí tenía una gran idea, una noción de quiénes eran estas hermanitas, porque fue Manuel quien a través de obviamente de su mediunidad de Chico le habló de estas hermanitas. Entonces eso es lo que tengo que decirte. Ahora, con respecto a la otra pregunta de que una de ellas, su cuerpo era incorruptible después de tantos años, bueno, eso lo hemos visto muchas veces, hasta en la televisión. Vemos al Padre Pío, que su cuerpo pues ha pasado años de muerto y su cuerpo no se ha corrompido. Lo mismo con este jovencito que lo han canonizado últimamente, que disculpen, no me acuerdo su nombre, pero él falleció creo que en el 2015, ¿no? Y han abierto su tumba y bueno, su cuerpo está igual. Entonces es probable que pueda ser, eso se puede dar, ¿no? Lo hemos visto generalmente en lo que podríamos llamar los santos, ¿no? Pero también tengo conocimiento de que hace muchísimos años atrás, casi un siglo atrás, falleció una niña en México. El padre la adoraba mucho y bueno, fue muy sentida su muerte esa niña. A los años, por X razones se abrió el cajón de esta nena y esa nena seguía igual. O sea, tampoco su cuerpo había sido corrompido, ¿no? ¿A qué se deberá? No puedo responderlo, pero ¿qué ocurre? Sí. Esa es mi respuesta. Ceci, la pregunta era si es que luego de este antecedente que nos habló de Santa Brígida y Santa Clara, era si él había, como el chico había manifestado el interés de averiguar más o de saber más acerca de ellas, si es que había logrado saber más de ellas. Y obviamente no lo sabía yo, porque no tenía conocimiento, ¿no? Pero es muy interesante y sí nos invita a seguir investigando. Y es justamente el tema que tú has tratado la vez pasada, Eva, de la mediunidad en los santos, ¿no? Hablábamos más temprano acerca de que la mediunidad ha existido desde la historia del hombre, ¿no? Siempre ha habido la comunicabilidad entre espíritus encarnados y desencarnados, sino que se les denominaba de otras formas, ¿no? Profetas, oráculos, en fin, las diferentes civilizaciones y culturas los han que se ha dado desde los principios de la historia de la humanidad. Y la Iglesia Católica, a todos estos santos que han sido mediums, todas estas situaciones de mediunidad,
todas estas manifestaciones mediúnicas que se han dado, ya que ellos, que se han empezado a manifestar cuando ellos han empezado a tener más contacto con el mundo espiritual, en el sentido de que iban desarrollándose espiritualmente, entonces se iban dando estos contactos. La iglesia los ha denominado santos o personas que tenían ciertas facultades, pero no les llamaban de mediums, no se hablaba de que esto era una facultad que todos los seres humanos tenemos en mayor o menor medida, sino se hablaba de situaciones que solamente se daban entre los santos, ¿no? Pero siempre ha existido, ¿no? Y es bueno que estemos pendientes de todas aquellas otras manifestaciones por los mensajes que nos puedan entregar para nuestro propio crecimiento espiritual. Era eso nada más. Permiso. Gracias, Chibi. Recordando que la pregunta era si realmente Chico Xavier logró conocer la historia de estas dos monjas que él había manifestado en esa entrevista, que deseaba conocerlas. Bueno, primero que nada, para que no les suene tan raro, permítanme decirles qué significa pingafogo. Pingafogo, pinga significa goteo o gota y fogo significa fuego. Entonces, pingafogo sería gota de fuego. Entonces, no, como les digo, puede sonar extraño en nuestro idioma, pero significa eso, ¿ok? Era un programa muy antiguo era en blanco y negro aquí en Brasil y que si no me equivoco me parece que era transmitido por una red bien antigua. Bueno, se me escapó el nombre de dónde era. ¿Qué sucede en ese programa? En ese programa Chico Xavier fue cuestionado por varios personajes eh, de alto nivel como periodistas, religiosos, estudiosos, en fin, fue cuestionado con preguntas muy específicas al respecto de la doctrina espírita. Sabemos pues que Chico era un espírita empírico, ¿no? Que vino con conocimientos de otras vidas y que esos conocimientos de otras vidas era lo que él manifestaba en este plano terrenal. Tenía pues un guía espiritual muy bueno que era Emanuel. Entonces Emanuel acompañaba ese desenvolvimiento de Chico en el plano terrenal y era él quien acompañaba a Chico y que a través de una simbiosis en ese programa fue Emanuel quien le ayuda a contestar muchas de las preguntas. Muchas de las preguntas le ayuda a contestar, inclusive esa mención de Santa Brígida y Santa Clara fueron inspiraciones de Emanuel. De ahí que nace la curiosidad de Chico conocer a Santa Brígida y Santa Clara y saber más al respecto de ellas. Entonces, esa es la mención que él hizo. Él exclusivamente mencionó eso. ¿Por qué? Porque fue cuestionado el hecho de él haber psicografiado esos libros. Los periodistas le decían, los estudiosos le decían que era imposible que una psicografía se diera, que era cuestiones del inconsciente de él y que esas obras eran de él, y él simplemente humildemente contestó que él no tenía ni idea de qué era lo que le habían dictado hasta que no se compaginaba y se editaba el libro. Y por eso él hizo mención de esas dos monjas que nada más eran psicógrafas, santas psicógrafas. E inclusive menciona otro libro menciona de una hermana, creo que hermana Dulce, una cosa así, que menciona que esta hermana psicografó dentro de un convento un libro también. Y el libro en los manuscritos decía dictado por el alma, ¿no? Eso significaría pues
que fue dictado. Sabemos que en el cristianismo a los espíritus se les llama de alma, ¿no? Entonces fue esa la mención que Chico hizo al respecto de esas dos monjas. Ahora no existen registros de si Chico obtuvo más información al respecto de ellas después de ese programa. Estamos hablando de 1971, ¿no? Después de ese programa no existe ningún registro, por lo menos publicado, al respecto de estas dos monjas. Sería cuestión realmente de investigar, aunque yo lo he hecho levemente, no he encontrado ningún registro en que él haya publicado o que le hayan dictado algún libro o que Manuel las mencione en algún libro, mismo porque solamente han sido ejemplos que él tomó, ¿no? Pero sería interesante saberlo. Vamos entonces a pasar a la siguiente pregunta, que también es de Alejandro y que nos dice así. La segunda pregunta, también basada en la misma entrevista frente a los libros psicografados que había escrito Chico Xavier. El entrevistador le pregunta que su escritura automática debía ser más un producto de su inconsciente que el producto de su mediunidad. ¿Eso es posible? Vamos a la respuesta de Silvia. Producto de su conciencia, de su inconsciente. Sabemos que en esta canción Chico no tenía mayor instrucción, ¿no? Él se dedicó él trabajó en la oficina de telégrafos hasta que se jubiló. Fue una persona que, si bien es cierto, estudió como autodidacta, no tuvo mayor instrucción. Y los libros que él psicografió tenían un estilo, tenían ciertas características, en cuanto a la redacción, que no eran propios del conocimiento que él tiene en esta vida. Probablemente, pues, sabemos que Chico ha tenido muchas reencarnaciones y muchas de esas reencarnaciones han sido personas ilustres, pero realmente, ¿en qué se basaba el entrevistador para decir que era de su inconsciente? Si sabemos que en esta encarnación la educación que tuvo Chico fue muy precaria, y su instrucción académica fue muy precaria. Lo que sí reforzaría la idea de que efectivamente todos estos textos han sido psicografiados, porque vuelvo y te repito, era la redacción, el estilo en que tenían que escribir de diversos estilos, con una redacción impecable. Venir de una persona que tenía una instrucción muy limitada, ¿no? Un ser humano hermoso, grandioso, pero con una instrucción que no le permitía tener esos alcances, cosa que demostraría mucho más el desarrollo de su facultad mediúnica al haber hecho más de 400 libros con diferentes redacciones y estilos, ¿no? Esa vendría a ser mi respuesta, que no creo que él puede haber dicho eso, pero ¿en qué se basa, no? O sea, de su inconsciente y no de la mediunidad. ¿Qué lo facultaba a decir que no era de la mediunidad? ¿Cómo podía probarlo? Si todo era patente, que él no había tenido la instrucción como para poder haber hecho escrito tantos libros tan diversos, en tan diferentes estilos, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y sobre todo sin mayor instrucción académica. Esa vendría a ser mi respuesta para Alejandro. Gracias, Chivi. Vamos a la respuesta de Evita. Evita, te recuerdo la pregunta. Basada en la misma entrevista frente a los libros psicografiados que había escrito Chico Xavier, el entrevistador le pregunta o le dice, le afirma que su escritura automática debía ser más un producto de su inconsciente que el producto de su mediunidad. ¿Es eso posible?
Bueno, de aquí vemos definitivamente que el periodista no tiene nada de espiritual, buscaba alguna forma de querer supuestamente desenmascarar, pero la lógica se lo está gritando, ¿no? Obviamente Chico Xavier no tuvo una preparación superior, no fue una persona que haya tenido, digamos, acceso a grandes estudios, a grandes conocimientos, y sin embargo, creo que tiene más de 500 libros psicografiados, y no solamente, como dice Silvia, la forma en que se escribió, sino los mensajes tan, tan superiores, los mensajes tan maravillosos, que, que es lo que ha hecho que millones de personas en el mundo eh, sigamos su forma, sigamos su doctrina. La prueba está ahí, lo tenemos, eh, y somos el grupo espírita Chico Xavier, porque sentimos que sus mensajes y su forma de ser no ha sido una persona común y corriente. Entonces, obviamente pienso yo de que no tiene nada que ver con su consciente o que estaba guardado en su subconsciente, no. Cada mensaje que él daba es un mensaje espiritual porque eran mensajes muy elevados. Eso sin tomar en cuenta que muchas veces él decía cosas que no tenía cómo saberlas cuando hablaba con las personas a modo personal, ¿no? Entonces, definitivamente no tenía nada que ver con el subconsciente y todo esto. Esto era un tema espiritual, eran mensajes espirituales y se reflejan en lo que él ha escrito, en los mensajes que están plasmados en esos libros y en cómo él llevó la doctrina espírita. Esa es mi respuesta. Gracias, Evita. Vamos nuevamente a recordar la pregunta. Es basado en la misma entrevista frente a los libros psicografiados de Chico Xavier. El entrevistador afirma que su escritura automática debía ser más un producto de su inconsciente que el producto de su mediunidad. ¿Es eso posible? Bueno, definitivamente no, no es posible. No podría ser obra del propio Chico, puesto que él no tenía el preparo suficiente, el preparo intelectual suficiente, el conocimiento suficiente para él poder hacer un libro, para él ser el autor de un libro. Él simplemente era un psicógrafo. Los espíritus se conectaban a la mente de él y le dictaban los libros. Chico Xavier no consiguió terminar ni la escuela. Él estudió solamente primaria. Él comienza a trabajar con 8 años de edad y no tenía tiempo para estudiar. Él trabajaba de las 3 de la tarde a las 2 de la mañana en una fábrica y iba en las mañanas a la escuela y tuvo que dejarla. ¿Ok? Entonces él no tuvo ese preparo. No tuvo ese preparo. Tuvo muchas ayudas de Emanuel. Emanuel comienza al lado de Chico, comienza a definirse ya, a aparecer más en la vida de Chico como guía espiritual cuando Chico completa o cumple los 20 años. Estamos hablando, si él nació en 1910, entonces estamos hablando de más o menos 1931, o sea, los 21 años, más o menos eso. Y el primer libro que Chico publica es en 1932, con la ayuda ya de Emanuel. Emanuel lo ayudó muchísimo. Por eso es que se dice que ese conocimiento de él, muy aparte de haber venido otras vidas, porque si nos ponemos a hablar de las reencarnaciones de Chico, vamos a ver muchos personajes así destacados, en los que eran personajes de de alto nivel cultural. Entonces, él vino en misión de amor, vino con esa humildad, vino para trabajar con ese despreparo terrenal, porque a él tener solamente la primaria definitivamente no tenía un preparo, nunca lo tuvo. Entonces no tenía él como, así haya traído conocimientos de otras vidas.
iba a ser imposible terrenalmente el poder hacer un libro y hacer más de 500 libros. Imagínense, más de 500 libros. Definitivamente esto fue espiritual. Estos fueron psicografías. Entonces, yo no concuerdo en que sea posible que haya sido del inconsciente. Está más que probado que la conexión, la comunicabilidad a través de los mensajes psicografiados por los medios sí son verdaderas. ¿Ok? Entonces esa es mi respuesta para Alejandro. Con esta pregunta estamos acabando ya esta charla de hoy día, que ha sido bastante edificante, y vamos a pasar a lo siguiente. Gracias a todos.